Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando. La voz del productor va llegando desde el sur hasta el litoral. Un programa federal es el espacio para opinar, proponer y también expresar toda la fuerza profesional de quien cuida lo esencial. Radio Seguro ya está sonando, se siente arriba, sigue elevando, de cada pueblo hasta la ciudad. Late seguro, late verdad. Radio Seguro ya está sonando, todas las voces conectando desde el estudio hasta tu... Hola, 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 muy buenos días. ¿Cómo les va a todos los productores, asesores de seguros, brokers y toda la gente linda que nos mira a través de Facebook, de YouTube, durante más de 3 años, en lo que hemos denominado la voz del productor asesor de seguros? Bueno, les comento, antes de pasar a nuestro entrevistado, a quien le vamos a agradecer un montón, porque hoy vamos a tocar un tema muy candente y muy importante para todos los productores asesores de seguro y para todos los brokers, que vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente para llegar al asegurable, al público, y poder hablarle y explicarle de la importancia de estar asegurado y de cada una de las coberturas, en idioma fácil para poder llegar a todo el mundo y para generar lo que tanto pregonamos, la conciencia aseguradora. Les voy a estar contando pronto de qué se trata todo esto. Ya hay varios que están sumándose a esta propuesta y te invito a vos también, porque repito, vamos a estar todas las semanas hablando con los asegurables. Y en esta oportunidad quiero agradecer especialmente porque vamos a tocar un tema, como les decía, muy candente para todos ustedes. Importante, que yo estimo que luego de esta entrevista van a abrir los ojos y su mente muchos productores y van a decir, mirá, qué interesante, no lo había pensado antes. Voy por eso a presentarles ya mismo a nuestro invitado especial, el doctor Elías Vegas. Elías Vegas, muy buenos días, ¿cómo te va? Bernardo, buen día, ¿todo bien? ¿Vos? Gracias por invitarme. Todo bien. Bueno, estamos en esta mañana fresquita aquí de mayo y agradeciéndote la posibilidad de llegar a todos los productores, asesores de seguros y brokers para poderle contar desde adentro con tu experiencia de 17 años, tengo entendido, el estudio al que perteneces, ¿verdad? 7 años, que nos especializamos exclusivamente en lo que es reclamos de siniestros de las compañías. ¿Sí? Así que experiencia, por suerte acá hay experiencia de sobra. Buenísimo. Bueno, vamos a ir tocando algunos puntos que calculo que van a ir aclarándole a los productores y a los brokers muchas dudas que tienen ellos. Y la primera, por supuesto, es ¿cómo ves hoy al mercado asegurador desde adentro de la gestión de siniestros? Hoy el mercado asegurador está mucho más lento y más selectivo en algunos, dependiendo de la compañía y la categoría de compañía. Nosotros tenemos categorizadas las compañías en 3 tipos. Categoría A, ¿sí? Que son todavía compañías que tienen estructura, con tiempos relativamente razonables, con capacidad de negociación, capacidad de pago. ¿Sí? Después tenemos compañías de clase B, ¿sí? Que responden con más demoras, más burocráticas, con procesos un poquito más largos, pero que terminan pagando y dando respuestas, ¿sí? Y después tenemos las compañías C, ¿sí? Que son las que tienen bajas respuestas, demoran pagos, las resoluciones se hacen desear, ¿sí? Pero que al final terminan pagando. Y después, bueno, hay algunas compañías que directamente no están negociando, no están pagando, pero bueno, son dos compañías que en caso de no responder se inicia la vía judicial. Pero bueno, están las compañías bastante divididas y muy separadas en cuanto a la calidad y cómo están trabajando. Correcto. Bueno, la primera pregunta ya dedicada directamente a los productores es que el asegurable hable en general, porque a veces están mal informados y se habla de lo que no se paga, pero sí se habla de lo que sí se paga.
o se debería hablar, mejor dicho, de la cantidad inmensa de dinero que se paga todos los días y todos los meses en el mercado, pero quisiera que me respondas, porque hay una idea de los productores asesores de seguro que todo tarda más. ¿Es realmente así? A ver, hay una percepción de que todo tarda más, ¿sí? En cuanto a lo que es reclamo del tercero, pero ¿por qué? Porque antes había un siniestro, por ahí el productor lo presentaba, mandaba por mail o lo presentaba y llamaba y le daba una respuesta o lo atendían o tenía un contacto. Hoy por hoy, con el tema de la digitalización, que se presenta por página y no tenés con quién hablar, quién tiene una respuesta. Hoy los tiempos son más largos. Tendría que ser relativamente más fácil. Se lo presento por una página y digo, bueno, en ese tiempo me van a dar una respuesta, no llega, ¿sí? Y eso hace que la percepción del tiempo de reclamo sea, que parece más largo, ¿sí? Pero es algo que el productor no lo tiene que hacer, ¿sí? Yo siempre digo, porque es más largo y porque por ahí no tiene estructura para realizarlo, tiene que meterlo por una página web, esperar una respuesta, llama a la compañía no te da respuesta, manda un mail, él no te da respuesta. Entonces, lo que le genera al productor es eh, la percepción es porque el reclamo lo presenta de forma particular y eso hace que le sea más largo y más tedioso de gestionar. ¿Sí? Además, es una carga operativa que es algo que no le sirve al productor. Correcto. Uno que recorre el país y que visita productores, escucha muchas veces que muchos productores dicen, bueno, con toda la carga administrativa que ya tengo con mis propios asegurados, el reclamo de tercero es algo que yo no quiero tomar, algo que no me quiero ocupar. Aquí, después de esta entrevista, van a cambiar a lo mejor esa idea y se van a dar cuenta que toda esa carga administrativa no la tienen que hacer ustedes, que hay quien se puede ocupar de realizarla y posiblemente ustedes, y lo saben bien, sobre todo los productores del interior, que yo tanto hablo, en donde el boca a boca es tan importante, un tercero bien atendido mañana puede llegar a ser un asegurado tuyo. Así que, frente a esto, ¿qué está pasando hoy, Elías, con el pago, con los pagos, inspecciones y negociaciones en el mercado asegurador? Los pagos, inspecciones o cualquier tipo de gestión que venga de reclamo del tercero es como la recién con el tema de las categorizaciones de las compañías. ¿Sí? Si bien se estiraron los plazos, ¿sí? Yo siempre iba a una categoría A, salvo algunas puntuales, antes te daban respuesta en 20, 30 días, o te daban en 15, 20 días, pero demoran 5 o 10 días más. Los pagos te lo realizan en 15 días, ahora te lo realizan en 20, 30 días, pero pagan en tiempo y forma. Donde se ve más ese cambio son en las otras compañías, ¿sí? Que seguramente el productor se estará preguntando o ya sabe cuáles son, categoría B, que un pago antes se lo cotizaban en 30 días, ahora demoran 45, 60 días darte una oferta, una cotización o una resolución del caso, y los pagos se estiraron, de 30 días pasaron a 45, 60 días, y después lo que es categoría C, los plazos de negociación pueden ser largos, no quiero ser preciso con los plazos de negociación, y los plazos de pago van de 90 a 120 días a 160, dependiendo la compañía. ¿Sí? Ahí se evalúa muchas veces si es viable o no, si conviene esperar ese plazo o no. Generalmente sí, porque la idea es conciliar y que el cliente saque lo antes posible el caso, así que generalmente pasa. Y el tema de las inspecciones, muy pocas compañías están dando inspecciones presenciales o inspecciones, a veces tiene un video o el inspector te pide hacer una videollamada para ver el vehículo con los daños. Por ahí bajó bastante lo que es inspecciones de lo que es reclamo de terceros. Salvo compañías puntuales o casos de daños muy grandes, no se puede determinar bien el grado del daño y no da efecto total, ahí se puede meter una inspección, pero si no, suelen ser, no se realizan inspecciones. Ajá. Y a tu criterio, que están todos los días, tengo entendido que entre 500 y 600 casos mensuales que están resolviendo. Correcto. Cuando hablo resolviendo, justamente un alto porcentaje que ni siquiera va a judicializarse, sino que se resuelve justamente antes de la judicialización. Si a tu criterio cambió la manera en que responden las compañías frente a los reclamos de terceros. Las compañías, a ver, todo depende de la estructura y cómo vos tengas
armado lo que sería reclamo. ¿Sí? Si vos lo presentas como productor, como particular, y seguramente te modificó un montón los plazos de resolución, como se explicaba anteriormente. Lo presentás por página y no te dicen después a quién llamar o a quién mandarle un mail. Si no te dan respuesta, no te contestan ellos, no te dan respuesta. Nosotros, como tenemos la estructura grande, ¿sí? Ya conocemos a todas las compañías, hace 17 años que estamos, entonces eso genera que tengas contactos en todas las compañías, eh, pero no contacto por un tema de negociación, sino un tema de contacto de decir, mirá, tengo esta cantidad de casos parados, o tengo estos casos que necesito resolver, entonces se genera que los plazos más o menos se mantengan. Después, hay políticas de compañía que te dicen, me dicen, Elías, bueno, la compañía determinó que los plazos de negociación dejan de ser de 30 días, van a ser a 45, pero es una generalidad de la compañía. Pero si no, los plazos generalmente suelen ser los mismos y no se modifican. Puntuales categoría C, donde puede llegar a una variación. Y después trimestralmente o bimestralmente, yo voy analizando también las compañías. Entonces te puedo decir, vos como productor, mirá, esta compañía está pagando mejor, esta compañía o me está resolviendo mejor, me está resolviendo peor, me está pagando en un tiempo más rápido o está demorada en los pagos. Entonces ya damos esa información para que también tenga herramientas del productor cada vez que viene un cliente con un siniestro, que dice que esta compañía está bien, esta compañía está mal, está demorando en pagar, siempre dar un poquito de herramientas al productor. Y otra cosa que nosotros hacemos con el tema de lo que es compañía en cuanto a la respuesta, de la forma de negociación, es analizamos cómo es el comportamiento de la compañía en lo que es reclamo de terceros. Cuando el comportamiento de la compañía en reclamo de terceros empieza a bajar o empieza a tener demoras en pagos o no quiere negociar, siempre se informó rápido el productor, porque si empieza a fallar en donde es reclamo de terceros, en cascada después cae en lo que es patrimonial y empieza a no pagarte una DT o demorar un pago de DT o dar vueltas con algunas cosas, robo, cubierta, lo que sea. Pero termina en cascada cayendo al. Exacto. Bueno, recordamos porque nos miran productores a lo mejor con años de antigüedad y también muchísimos noveles. Son muchos los que se están recibiendo en cada cuatrimestre, cada semestre, mejor dicho. Y la importancia de esto, porque yo hago el paralelismo con cuando me consultan cuál es la función del organizador. Y los productores, que cuando uno habla en forma particular y nos dicen, y los productores es como que cada uno cuida su quintita, es como que somos egoístas, un poco ególatras. ¿Y dónde están quedando tantas palabras que muchas veces dicen de las alianzas estratégicas? No se dan idea de la importancia que significa de tener un aliado. El organizador o el broker, el aliado más importante que pueda tener un productor para poder crecer juntos, porque el organizador profesional no te va a sacar un solo punto de comisión, por el contrario, muchas veces te va a premiar cuando tenés una buena producción, y por el otro lado te va a estar dando resolución más rápida, ayudándote en donde tenés que diferenciar, que es justamente en la respuesta frente a los siniestros. Más allá de que, por supuesto, de entrada te va a dar las mejores condiciones comerciales, que se lo permite la gran cantidad de prima que tiene con la compañía para lograr esas mejores condiciones comerciales. De la misma forma, estimo que un estudio como el doctor con 17 años, ya con el conocimiento que tiene de los jefes de siniestros y de con quién hablar con cada compañía, los plazos de resolución son mucho más rápidos. Y cuando sabemos que hoy los clientes lo que piden es resolución más rápida, ¿por qué vos no poder diferenciarte en ese aspecto y poder lucirte y poder justamente ser mejor profesional? Sin dar nombres puntuales, ¿cómo dividirías un poquito, ya nos anticipaste esto, a las compañías y aclarándole a los productores que el estudio, justamente por eso yo estoy trabajando con el estudio y realmente muy satisfecho, hace los reclamos contra todas las compañías? Sabemos que hay profesionales que dicen no, con tal compañía no, con tal compañía. Sí, hay dos compañías que en este momento, a mayo de 2026, sabemos que no están pagando, pero se puede judicializar. Pero el resto de las compañías, sabemos que también tu estudio logra acuerdos prejudiciales que son muy importantes. Totalmente. Pero ahí va el servicio.
Somos un estudio que damos servicio al productor, al broker, al organizador. ¿Pero por qué? Porque yo no te puedo decir a vos, Bernardo, un cliente, mira, tengo un cliente que tuvo un siniestro y le tocó a uno de esta compañía, que sé que no está respondiendo o que no responde tan bien. Sí te puedo decir que no me lo pases. Yo tengo que atender, lo tengo que gestionar, lo tengo que mimar, entre comillas, gestionar, decirle que la compañía no le va a responder en tiempo y forma, que vamos a demorar con la decisión, pero le das el servicio. ¿Sí? Vos le das un servicio, lo contenés, no lo dejás solo al cliente, le decís, tocaste, bueno, yo te pongo a alguien que te lo gestione, vos sumás estructura, que es lo más importante. Hoy por hoy el tema de la estructura es fundamental para cualquiera, para el productor, que estamos hablando para el productor, es sumar estructura donde pueda tener un valor agregado a lo que es el reclamo del tercero, un siniestro. ¿Sí? Entonces muchas veces sí, yo me dedico 100% a producir porque esa es la función del productor y genero servicios, paralelo es, mi cliente tuvo un siniestro, yo tengo cómo solucionarlo. Tengo alguien que lo puede gestionar o tengo alguien que te va a decir por qué no es viable. ¿Sí? Y eso es fundamental. El sumar estructura y dar servicio hoy por hoy es uno de los pilares básicos para el crecimiento. Correcto. Yo voy a espolear un poquito diciendo que hoy tengo, bueno, y agradezco nuevamente el tiempo que nos está dispensando Elías Vega, el doctor, pero en el próximo programa te voy a estar contando un poquito de las ventajas que significa también trabajar con un estudio de esta característica. Primero, porque una declaración, y esto es importantísimo, cuando llega el momento de hacer el relato de cómo ocurrió el siniestro, mal hecha, es irreversible y te puede llevar al rechazo de lo que corresponde a una indemnización. Segundo... Hay que hacer un paréntesis porque sí. Está bueno eso que me decís. Nosotros te capacitamos, ¿sí? Nosotros tenemos capacitaciones mensuales que explicamos al productor. No, yo cuando digo la declaración de los hechos, no es para modificar la declaración, ¿sí? Eso quiero dejarlo en claro, ¿no? Porque no es que se dice declarar esto para que el cliente le pague, sino es declarar tal cual fue, pero no le agregues cosas de más, que no es relevante en el siniestro. Entonces, porque a veces se hace una declaración de un toco así, y la verdad es que no es, genera confusión en la mecánica del hecho, y eso hace a veces que el caso no salga adelante, pues lo mandan a investigar, lo mandan a acceder, o es una ampliación porque no es entendido. Entonces, las declaraciones sencillas y que sean fáciles de leer y de entender. Siempre. Igual, más adelante hablaremos de eso. Correcto, sí. Y si vos me permitís también, quiero ser un poco confidencial y decir que en el día de ayer vos me mandaste unos audios de un productor, que es importante, que creía frente a un siniestro que su asegurado no tenía ningún derecho. Y fíjense lo importante, que cuando lo consulta el doctor, no había advertido algo que el doctor le dijo, no, hay un poste que dice pare y eso cambia totalmente lo que vos estabas pensando. Quiere decir que lo que él estaba creyendo que no era con una resolución favorable, le cambió totalmente el panorama. Total, porque se hace un análisis previo del siniestro, más allá de que a la vista parezca donde el cliente es responsable o el tercero es un poco al revés, entonces mira, mi cliente no es responsable de eso, analizamos, mira, por lo que vemos en las clases o analizamos nosotros tenemos peritos y tenemos nosotros también, trabajamos en el tema del siniestro, siempre intentamos de derecho, de no generar tampoco falsos expectativas a un cliente, ¿sí? O al revés, mira, no me lo van a pagar, vamos a presentarlo porque yo considero que acá es defendible y lo podemos pelear desde acá. Capaz después no sale, pero vamos, el intento lo hacemos y, como te explicaba, el cliente está contenido, tiene un servicio, se intentó hacer algo que antes no se intentaba. ¿Sí? Entonces se le da la posibilidad al cliente de reclamar y que tenga la posibilidad de que pueda recibir una indemnización por el choque, siempre en forma extrajudicial, y si consideramos que el caso no se resuelve en forma extrajudicial, no considera que somos responsables, nosotros consideramos que esto
es defendible, se judicializa, igual son las mínimas. Siempre intentamos de resolver en etapa extrajudicial. Vos tenías un número estadístico de casos que se resuelven extrajudicialmente, que es un número muy alto, importante para decirle al productor. De lo que cerramos, el 85% es en forma extrajudicial o mediación. ¿Sí? Nosotros, todo lo que no llega a juicio, ¿sí? Las mediaciones se lo tomo como una instancia extrajudicial, no judicial, digamos. El 85% de los casos cerrados son en etapa extrajudicial. Correcto. Por eso romper también esa idea de que el productor cree que están yendo contra la compañía y por el contrario, salen beneficiadas ambas partes. Sale el productor, sale el asegurado y la compañía porque está resolviendo, le estamos hablando de un 85% de los casos que no llegan a judicializarse. Así sí, que... Y además es un reclamo de tercero, no le impacta al productor en sí. ¿Sí? Es un seguro, a ver, aseguró a alguien y tiene que responder por los daños que le causó al cliente. Entonces, después, si es viable o no es viable, se analiza. Pero sí repercute, Elías, si está de acuerdo, en la imagen del mercado en general, porque después las redes sociales hoy en día, que son tan importantes, cuando va en forma directa el damnificado, el tercero, y no recurre a lo mejor a un productor, bueno, quiero aclarar de que los plazos no son los mismos de resolución a través del estudio que cuando lo hace el damnificado en forma directa, y algo que no es menor, los montos que puede llegar a lograr el estudio tampoco son exactamente los mismos que puede conseguir. Esto es, para mí es fundamental y son los 3 pilares básicos que acabamos de decir. Es fundamental, primero porque nosotros trabajamos caudales de casos importantes, entonces como teníamos buena llegada con la compañía, intentamos de conceptuar los mejores números posibles. ¿Sí? Seguramente vamos a conseguir un número mucho más arriba de lo que le pagan a una persona o a un productor presentándolo en forma particular. ¿Sí? Pero eso lo da los años de gestión del estudio, la experiencia, es saber con quién hablar, es saber cómo presentarlo. Entonces vamos trabajando y además estar actualizados, nosotros nos venimos actualizando siempre y esa actualización que nos damos nosotros también intentamos de transferirla a los productores o abogados. Perdón, voy a contar algo, hace poquito estuviste conectado a la capacitación que dimos una capacitación, vendía 35 productores y algunos abogados. Y es una charla que yo voy dando un poquito nuestras experiencias del mercado asegurador y cómo se están moviendo. Entonces, el poder capacitarse y esa información poder volcársela al productor o a un colega es súper importante porque ayuda a la alimentación y que las cosas después funcionen mejor. ¿Sí? Y en lo que es reclamo tercero, a mí me ayuda un montón el que el productor me pase las cosas bien y que cuando me pasa las cosas bien, el cliente también va a estar bien informado y esa devolución que se le puede dar al productor y al cliente en base al reclamo también es súper importante. Así que bueno, intentar de que el estudio acompañe siempre. Una pregunta que se me ocurrió ahora también es importante porque sabemos que uno de los flagelos de hoy en día para las compañías de seguro y para el mercado todo es el fraude. El productor, a veces el productor asesor de seguro que recibe una persona para hacer una denuncia de su propio asegurado, y en este caso un reclamo de tercero. ¿Cómo trabajan ustedes ayudando al productor o de repente tratando dentro de lo posible de detectar ese posible fraude? A ver, yo te hablo desde nuestra experiencia. Nosotros hacemos un análisis de siniestros. ¿Sí? Como me mandó un WhatsApp un productor y me dice, mira, esto sí es fiable o no. También nosotros vemos algo que no está dentro de lo que, a ver, no funciona la cultura de los daños. Tenemos algunas cositas de donde nos tenemos como una alarma, informamos directamente y no lo presentamos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo analizamos eso? La experiencia. ¿Sí? Con este tipo que donde ve algo raro, Elías o Ana, que es la gerente de operaciones, que maneja toda la parte de siniestros más en el terreno, ¿sí? Que esto es raro, entonces le informamos al productor,
porque el productor también tiene que estar al tanto, lo primero que le proponemos al productor, y después, una vez que el productor me da el ok, por ahí, entre comillas, presionamos al cliente para ver si realmente me dice si es verdad o no. A veces yo puedo tener como un alarma de fraude, el siniestro realmente existió, ¿sí? O al revés, no me falta nada y es un fraude, ¿sí? Nosotros como política de estudio intentamos no agarrar casos, ¿sí? Casos que vengan de afuera, que no sean bien recomendados, porque hay mucho riesgo de fraude. Para nosotros tenemos 7 años de estudio y estamos totalmente limpios en cualquier tipo de reclamos. Nunca. A ver, nos pueden pasar casos donde nosotros no podemos saber que es un fraude, presentamos que la compañía esté, ojo que esto me parece que es un fraude, y salta y nosotros no lo detectamos, o casos que lo han pasado y no nos dimos cuenta, ¿sí? Pero nunca, intentamos, ¿cómo puedo arreglar esta forma para que le paguen? O a mi cliente chocó y le pregunto si puede hablar con el amigo para que no lo Correcto. sí. Estaba bueno aclararlo. El productor ¿cómo termina hoy absorbiendo los problemas que generan las compañías? En el servicio, ¿sí? En lo que le genera el cliente estar atrás, ¿sí? Con un reclamo de tercero. Si el productor eh, no deriva lo que es reclamo de tercero, ¿sí? Siempre el cliente le va a estar atrás, porque el productor tiene que presentar. El cliente le pregunta al productor cómo va a estar el caso, le saca el tiempo operativo. Tiene un cliente atrás que le insiste para resolver un siniestro. Necesita un montón de tiempo operativo, ¿sí? ¿Y esto qué le puede generar? La pérdida del cliente, porque por ahí la compañía no le da respuesta o se lo rechaza, porque por ahí el productor por ahí no tiene el conocimiento técnico de si una responsabilidad es viable o no, y la compañía se rechaza y le dijo al cliente que se lo iba a resolver, no se lo resuelve, y a veces le genera un conflicto con el cliente. Entonces, lo primero principal es pérdida de tiempo, ¿sí? Carga operativa, pérdida de tiempo y puede perder un cliente, ¿sí? Entonces, eh, lo que siempre recomendamos es asesórense, sumen la estructura, pongan a alguien que haga esa parte operativa de siniestro, ¿sí? O que deriven esa parte de siniestro, porque eso les consume un montón de tiempo y pérdida de clientes. En muchos casos terminan pérdida de clientes. Claro, y el tiempo lo pueden ganar en conseguir nuevos clientes, cartera y moverse, porque si no, yo muchas veces digo, cuando ya tenés una cartera más o menos armada, por supuesto que vas a tener siniestros. Así que vas a tener una carga operativa que, bueno, en este caso, en los reclamos de terceros, lo podés derivar y te puede significar a vos a futuro un crecimiento de la cartera. ¿Cuál es a tu criterio? Hoy el diferencial no solamente es vender la póliza, sino es cómo le respondes al cliente en el problema, dar una solución. Si te vende la póliza, genial. Y después tienes que dar un servicio, ¿sí? No sé, me chocaron, ¿y cómo lo resuelvo? Bueno, si tengo alguien que lo va a tener, que lo va a resolver. O por lo menos te va a explicar si es viable o no es viable, si tiene resolución o no va a tener resolución. Vos la solución se lo diste. Después el cliente dice, mira, me vas a derivar con un gestor, con un abogado, con un estudio, yo tengo el mío, listo, pero vos lo ofreciste, le quisiste dar la solución. Después si no quiere aceptar el cliente es otra cosa, ¿sí? Correcto. Entonces, muchas veces, muchos productores que trabajan con nosotros me decían, che, mirá, yo lo gestionaba solo, la compañía me bicicleteaba, por hacer un cliente con quien hablar, y terminaba perdiendo el cliente. O hablaba con otro productor que porque le ponía un estudio o un sector, se lo resolvía, entonces se iba con ese productor que le había resuelto ese problema. No le importó que la cantidad de ruedas que yo le conseguí anteriormente, todo lo demás. Se quedó, la última sensación fue que otra persona la resolvió y no fuiste. Elías, ¿cuáles son para vos en el día a día, por la experiencia de todos estos años, el mayor problema operativo que tienen los productores y los brokers con los siniestros? Es el tiempo, o sea, el no tener el conocimiento para poder realizar reclamos de terceros como corresponde, pero lo que más
El siniestro le genera tiempo. Cada vez que el productor hace siniestro, se pierde tiempo. Tiempo para producir, tiempo para ser comercial, que es lo que realmente es un productor. ¿Sí? Y además, voy a poner el estudio como ejemplo, que le genera una estructura a un productor, a un broker, a un organizador, donde no le genera costos fijos al productor, sumar estructura, ¿sí? Que le gestione los siniestros. ¿Sí? El productor quiere hacer la denuncia y listo, le dice al cliente, te va a llamar Juan, Pedro, quien sea, estudio de la María o otro estudio, quien sea, que se sacan la carga operativa de encima. La carga operativa que genera tiempo pérdida. O sea, y hoy por hoy el tiempo es plata. ¿Sí? Entonces lo puedes utilizar para producir o lo puedes utilizar para descansar, pero ese tiempo, o sea, no necesitas que el cliente esté atrás tuyo preguntándote cómo está mi caso, cuándo voy a cobrar, es viable o no es viable. No es tarea del productor. No es tarea del productor. Uno que está acostumbrado a visitarlos todos los días, el productor, de algo que se queja siempre es de la carga operativa. Y justamente me dice, nos deberían pagar más comisión. Como te saco esa idea, porque no va a ser nunca que te van a pagar más comisión, entonces sacate la carga operativa para que vos puedas dedicarle todo ese tiempo a capacitarte, a vender más, a producir más, a atender tu cartera, a hacer un cross-selling que es tan importante, porque hoy en día no estar solamente pensando en el autito y la moto, y sino en todos los otros rubros, en todas las otras coberturas, que son más nobles, más duraderas, y que son las que hoy las compañías de seguro, sobre todo las de clase A, como dijo el doctor, son las que más nos piden producción y las que menos le dedicamos tiempo. Claro, ¿Qué errores más seguidos ves vos cuando ocurre un siniestro? Y a veces la documentación, ¿sí? Esto va más para el lado del cliente que para el productor, ¿sí? Porque, a ver, la declaración del hecho sí, por ahí el productor tiene que ser un poco más compañero con el cliente, si usted debe aclarar mejor así para que no tengas problemas, que sin modificar claramente con proyecto le pongo 2 renglones para que sea claro, pero muchas veces van al cliente, no le toma datos del tercero, no le toma el seguro del tercero, no le saca fotos al vehículo del tercero, va más parte del cliente, que es una forma de capacitar al cliente, explicarle cada vez que tiene un choque, pedir estos datos, ¿sí? Pero yo siempre cuando hablo con un productor o con un productor, me dice, entonces, ¿esto qué le digo a mi cliente que pida todos estos datos? ¿Sí? O sea, se informa por el productor, que le pida todos estos datos para evitar problemas, porque a veces no le piden ni la póliza, no le piden ni el registro, no le piden nada. Y después eso te genera la imposibilidad de poder hacer un reclamo. Claro. ¿Sí? Si yo no tengo, a ver, no le tomaste la póliza y intentamos rastrear dónde está asegurado el tercero, por a veces no sabemos quién es el titular, quién es el conductor, qué vehículo era, y es imposible poder iniciar un reclamo tercero. Cae más en el cliente, obviamente que el productor estaría bueno que le informe al cliente qué hacer en caso de tener un siniestro. ¿Sí? Papelito, si es un siniestro, pide esto al tercero. Ya está. Genial. Antes de ir finalizando, sería imposible no preguntar sobre la tecnología, cómo juega el papel de la tecnología dentro del trabajo de ustedes diario. Nosotros estamos aplicando tecnología actualmente sin perder el capital humano. Yo creo que la tecnología ayuda un montón, ¿sí? A analizar un montón de cosas, que agiliza un montón de procesos. Ahora, el capital humano es el que nos puede identificar muchas veces el tema del fraude, tener un poquito más de análisis real del siniestro, esto que comenté anteriormente. Si yo me quedo con un análisis normal de un siniestro donde el tercero tiene derecha y me enviste, y es emitente, si yo no veo un cartel de pare, no lo voy a poder resolver. Entonces, aplicando mucha tecnología, muchos procesos, pero sin perder el capital humano. ¿Sí? Que eso nos da el plus para poder tener esa calidad de gestión, esa respuesta humana al cliente y al productor, porque si no pasa a ser todo muy robot. Y en cuanto a las compañías, es eso que veníamos hablando. Si yo presento un reclamo en forma particular, lo presento por página,
y el que me responde siempre es un mail o un ticket de página donde no hay contacto humano, no tengo respuesta, que usted quiere respuesta esa, que después no contestar, lo que sea, no, a veces no está bueno. ¿Sí? Me encanta tecnología, sumar tecnología, tenemos respuestas automáticas, tenemos un montón de cosas que suman un montón, ¿sí? Que es súper importante porque los clientes quieren respuesta. Ya, están escribiendo, quiere que antes que le pongan ponerle enviar, está teniendo una respuesta, ¿sí? Es así, hay que acomodarnos a esta tecnología, pero sí sumando estructura, pero sin perder el capital humano, que es el que nos da a nosotros también el plus que damos en el estudio. Correcto. La anteúltima sería, cuando a mí me consulta muchas veces el productor de asesor de seguros, ¿cómo hago para diferenciarme? Porque indudablemente el mercado, estamos en un país donde no podemos soslayar, estamos frente a un problema bastante delicado económico. También concientizar al asegurable de que los seguros no son caros. Yo no acepto cuando me llama un productor y me dice el seguro está caro, porque hay algunos que si supieran el costo de un seguro y lo que les significaría después una pérdida que nunca van a poder recuperar, estarían tomando otro tipo de decisiones. Pero para eso hay que generar esa conciencia aseguradora. En el caso tuyo, como experiencia, como estudio, ¿cuál es el factor o cómo hacer que un PAS pueda diferenciarse? Sumando estructuras, ¿sí? Sumando estructuras, sumando servicios, ¿sí? Desde lo que hacemos nosotros, sumar un equipo de trabajo grande para que este tipo de respuesta o tipo de resolución, y va más allá de un siniestro. Un cliente tiene un problema y necesita resolverlo, necesita una asesoría legal, nosotros lo acompañamos, siempre hablando de lo que sea automóvil, sea siniestro automotor o una RT o todo lo que sea dentro del seguro, lo podemos explorar y dar una respuesta. Pero yo considero que el sumar estructura le genera tiempo, ¿sí? El sacarse, le genera tiempo de valor, ¿sí? Sacarse esa carga operativa al productor le genera tiempo de valor, el productor, organizador, broker, sea, cosas que tenga la cabeza limpia como para seguir produciendo, seguir haciendo comercial o descansar, porque a ver, hay gente que necesita descansar también, entonces y siempre de experiencia, tengo productores que terminan de laburar de 20 de la noche antes de dormir, analizaban siniestros. No está bueno. No está bueno, ¿no? Entonces, no está bueno porque hay gente que te lo hace. ¿Sí? Tienes estructuras atrás que te lo hacen. Entonces, mejorar tu calidad de tiempo, tu calidad de respuesta, mejorar otras cosas, ¿sí? Y yo siempre hablo de la parte de siniestro, ¿sí? Yo te doy esa parte para que puedas esa hora o 2 horas que te lleva gestionar siniestro, la derives y usarla para seguir produciendo, para seguir llegando a acuerdos comerciales o descansar. Yo creo que eso es lo ideal. Bueno, la anteúltima, a través de una capacitación que he participado y que la recomiendo a todos los productores asesores que la hagan porque es importante para el desarrollo de su actividad, ni que hablar, por supuesto, para los nobles o los que hasta ahora no trabajaban con reclamos de tercero. He escuchado la palabra que ustedes califican de repente, ¿qué es un PAS Premium? Un PAS Premium, ¿sí? Un PAS Premium es eso, sumar estructura, sumar valor a tu servicio, ¿sí? Diferenciarte del resto, tener el resto de decir, yo te pongo un servicio alternativo de presentarlo solo, que te lo presente yo, ¿sí? como productor. Entonces, ¿qué es un PAS Premium? Un PAS Premium es, derivo lo que yo no tengo que hacer, optimizo mi tiempo. ¿Sí? Mi tiempo es mi tiempo, lo tengo que utilizar para hacer lo que yo necesito hacer, que es producir. Cuando mi cliente tiene un problema, tiene un siniestro, lo derivo a cualquiera, de una estructura o un equipo de trabajo. Como te digo, si quieres hacer el PAS Premium conmigo, vas a tener una estructura premium atrás que te va a resolver los siniestros, te va a resolver cualquier tipo de caso complicado o sencillo. No hace falta que sean casos complicados para un porque muchos productores dicen,
sí, pero tengo una franquicia chiquita, lo presento por página. No presentes nada por página. Si me lo mandás a mí, yo se los resuelvo, no importa si reclamo 100 pesos o se reclama 10 millones de pesos. Lo que te tiene que dar acá es un servicio de valor. ¿Sí? O le das un valor agregado a tu oficina, le sumás estructura a tu oficina y te sacás tiempo. Tiempo para producir, tiempo para otras cosas que no sean sinistros. Correcto. Bueno, en todos los estamentos hoy en día, cuando uno escucha, habla de la palabra profesionalización. Y creo que lo que ustedes están tratando de brindar es parte de esa profesionalización para que ellos puedan cumplir mejor con sus asegurados y sus carteras, ¿no? Agradeciéndote una vez más, Elías, y diciéndole a la gente que le vamos a explicar, porque el doctor nos dio alguna serie de filminas que nos permiten a ustedes explicarles las ventajas de esto. Nos gustaría que se sumen, porque van a ver la gran diferencia y el enorme avance que van a poder tener. Te dejo que nuestra audiencia nos esté escuchando. La última palabra para que le hables al productor de asesor de seguros y al broker en tu calidad de integrante del estudio. Yo lo que le digo al productor que no tenga miedo de derivar sus clientes. Muchas veces el productor es celoso de sus clientes. ¿En qué sentido de no sé cómo lo van a llamar, qué le van a decir, cómo lo van a contactar? La verdad que nosotros hace 17 años que trabajamos, sabemos qué decir al cliente, sabemos cómo cuidar al productor, ¿sí? Cómo proteger al productor ante un reclamo, ¿sí? Un reclamo de un cliente piso, cómo presentarlo, cómo llevar adelante un cliente, cómo informárselo al productor, ¿sí? Que arriesgue a tener tiempo para él, ¿sí? Que se arriesgue a decir, asumo ese tiempo para seguir vendiendo, para seguir produciendo, para tener tiempo de calidad, y que todo lo que sea reclamo tercero lo pueda derivar y lo va a hacer un montón en fidelizar a su cartera de clientes. Buenísimo. Doctor Vega, muchísimas gracias por este tiempo que nos dispensaste. Y bueno, al productor decirle que abra sus ojos y que nos mire el próximo programa, como siempre, porque ahí le vamos a estar contando un poquito de todas las ventajas que significa, porque además de esto, también vas a tener un ingreso extra que te va a ayudar de repente a pagar los gastos y, como decíamos nosotros, a crecer con tu cartera. Doctor, muchas gracias por la atención y nos estamos viendo. Todo, Bernardo, te mando un abrazo grande, un saludo para todos. Gracias, buenos días. Bueno, qué satisfacción, qué bueno y qué lindo y qué instructivo, para vos que sos productor Nobel, para vos que llevas años, pero que a lo mejor la parte de terceros no le estabas dando importancia. Así que los despido a todos ustedes, los invito a participar en esta y en la propuesta que nosotros estamos haciendo para hacer un programa dedicado a los asegurables para poder explicarles de todas las coberturas y nos estamos viendo, si Dios quiere, en el próximo programa. Muchas gracias. Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando, la voz del productor va llegando, desde el sur hasta el litoral, un programa federal, es el espacio